Desde Canadá en español, llega la información que te conecta con tu comunidad. Esto es RCE Noticias, actualidad, análisis y los hechos más relevantes en un solo lugar. Canadá está expulsando del país a casi 400 personas por semana, el ritmo más acelerado de deportaciones en más de una década, según datos oficiales de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá. En lo que va de 2025, las autoridades han ejecutado cerca de 19,000 expulsiones, superando ampliamente las cifras del año anterior y alcanzando niveles no vistos desde el gobierno conservador de Stephen Harper. La mayoría de los casos corresponde a solicitantes de asilo cuyas peticiones fueron rechazadas, mientras que solo una pequeña fracción está vinculada a criminalidad o crimen organizado. Este endurecimiento ocurre bajo el gobierno del primer ministro Mark Carney como parte de una estrategia para frenar el crecimiento poblacional y reducir la presión sobre vivienda, salud y empleo. Ottawa ha destinado más de $30 millones adicionales para reforzar la aplicación de la ley migratoria con el objetivo de llegar hasta 20,000 expulsiones anuales. El aumento coincide con una caída histórica de la población canadiense en el tercer trimestre del año, la mayor desde 1946, impulsada principalmente por la salida de estudiantes internacionales y trabajadores temporales tras nuevas restricciones a permisos de estudio y trabajo. Sin embargo, abogados y organizaciones de defensa de refugiados alertan sobre el impacto humano de estas medidas. Denuncian notificaciones de expulsión con apenas una semana de aviso, lo que limita seriamente las opciones legales de apelación. Las críticas se intensifican ante el proyecto de ley C-12, que ampliaría los poderes del Estado para cancelar documentos migratorios y rechazar solicitudes de asilo con mayor rapidez. El gobierno insiste en que cada caso se evalúa individualmente y que el sistema debe proteger su integridad, pero el debate crece: ¿control fronterizo necesario o política migratoria cada vez más implacable? Canadá vuelve a colocarse en el centro de una discusión que enfrenta seguridad, economía y derechos humanos. Fuerzas federales ejecutaron 4 cateos en domicilios de la Ciudad y el Estado de México con la finalidad de detener al exatleta olímpico canadiense Ryan James Weddy, uno de los 10 fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigación de los Estados Unidos, pero no lo encontraron. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó el pasado miércoles 24 de diciembre que, derivado de la cooperación bilateral con agencias estadounidenses, se desarrollaron líneas de investigación para ubicar a James Weddy, acusado de encabezar una red de tráfico de drogas con vínculos con el cártel de Sinaloa, quien se cree podría estar en territorio mexicano. A partir de lo anterior, precisó la Secretaría en un comunicado, se identificaron 4 inmuebles en dichas entidades relacionadas con actividades ilícitas, por lo que, con autorización de un juez de control, elementos de la Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Marina, junto con el Ejército y la Guardia Nacional, desplegaron un operativo para intervenir los domicilios donde se hallaron dosis de metanfetamina y marihuana, 62 motocicletas de alta gama, 2 vehículos, obras de arte, 2 medallas olímpicas, cartuchos, un cargador y diversa documentación. Derivado de lo anterior, los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo de las autoridades. En tanto, lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien continuará con las indagatorias subsecuentes, indicó la dependencia. Fue el pasado miércoles 19 de noviembre cuando la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció una operación policial para encontrar al exatleta olímpico Ryan Weddy, acusado de liderar una red de narcotráfico y de trabajar con el cártel de Sinaloa. En conferencia de prensa, Bondi dijo: "Hoy el Departamento de Justicia se enorgullece de anunciar nuevos avances en nuestra investigación en curso sobre Ryan James Weddy. Weddy es un exatleta olímpico canadiense que ahora es líder de una organización criminal transnacional. Actualmente es el mayor distribuidor de cocaína de Canadá". Según la fiscal, Weddy colabora estrechamente con el cártel de Sinaloa para inundar no solo las comunidades de Estados Unidos, sino también las canadienses con cocaína procedente de Colombia. La fiscal afirmó que el exdeportista es responsable de traficar cada año unas 60 toneladas de cocaína colombiana hacia Los Ángeles, utilizando para ello camiones procedentes de México. Kash Patel, director del Buró Federal de Investigaciones, dijo en la conferencia que se tiene información de que Weddy, a quien describió como narcoterrorista,
se esconde en México, protegido por el cártel de Sinaloa. El exatleta, quien compitió en snowboarding en los Juegos Olímpicos de 2002 en Utah, figura como uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta $10 millones estadounidenses por información que conduzca a su detención. Sin embargo, esta recompensa se elevó a $15 millones. La economía canadiense dio una señal de alarma en octubre. Según datos oficiales de Estadísticas de Canadá, el Producto Interno Bruto se contrajo un 0,3%, la caída mensual más fuerte en casi 3 años y superior a lo que anticipaban los analistas. En retroceso estuvo impulsado por una marcada debilidad tanto en el sector de bienes como en el de servicios. La producción manufacturera cayó un 1,5%, con descensos especialmente pronunciados en la fabricación de maquinaria y en los productos de madera, afectados por nuevos aranceles estadounidenses que entraron en vigor a mediados de octubre. El sector servicios tampoco escapó al impacto. Paros laborales a nivel nacional en Correos de Canadá y una huelga de docentes en Alberta redujeron la actividad económica durante el mes, contribuyendo a un panorama de crecimiento frágil al inicio del último trimestre del año. La contracción ocurre en un contexto de tensiones comerciales con Estados Unidos y luego de que Canadá evitara por poco una recesión técnica en septiembre, apoyada en parte por un aumento del gasto militar. Economistas advierten que el margen de maniobra se está reduciendo y que el país se enfrenta a un cierre de año con crecimiento inestable. Pese a la caída, el Banco de Canadá ha señalado que no prevé cambios inmediatos en su tasa de interés de referencia, actualmente en 2,25%, al considerar que la inflación sigue bajo control. Las cifras preliminares de noviembre apuntan a un crecimiento moderado, pero los expertos coinciden en que la economía canadiense aún tiene un camino cuesta arriba para evitar nuevos retrocesos en los próximos meses. No todo fue política y guerra en 2025. El año que termina también dejó historias llamativas o curiosas que sorprendieron al mundo. El 19 de octubre, varios ladrones vestidos con chalecos de obreros entraron a plena luz del día en el prestigioso Museo del Louvre en París. En apenas 8 minutos subieron a un montacargas, rompieron una ventana, cortaron las vitrinas y se llevaron varias joyas de la corona, valoradas en 88 millones de euros. El espectacular robo desencadenó un debate sobre la seguridad del museo más famoso del planeta. 8 personas han sido detenidas en el marco de la investigación, pero el botín sigue sin aparecer. Albania nombró a la primera ministra en el mundo generada por inteligencia artificial. Se llama Diela y fue designada para hacerse cargo de todas las decisiones sobre las licitaciones de contratación pública, con la meta de que estén 100% libres de corrupción. En febrero, la imagen de carpinchos teñidos de verde en la orilla argentina del río Uruguay, en la provincia de Entre Ríos, despertó preocupación. Fue una de las consecuencias de la floración de cianobacterias, que también provocó un fuerte olor en el ambiente y la muerte de peces. En agosto, los argentinos y luego los uruguayos se emocionaron siguiendo la transmisión en YouTube de un robot submarino que mostró animales nunca antes vistos del Atlántico Sur a casi 4.000 metros de profundidad. Era la primera vez que ojos humanos, aunque remotos, contemplaban este oasis submarino en tiempo real. En Tailandia, un escándalo sacudió al concurso de Miss Universo. El ejecutivo encargado de organizar el evento criticó a la concursante de México, lo que le valió críticas de la organización. El hombre pidió disculpas, Miss México recibió una ola de apoyo feminista y finalmente terminó coronada Miss Universo. Para este gato, no fue un buen año. Un tribunal del sur de Francia ordenó a su dueña mantenerlo dentro de casa después de que un vecino se quejara de que el animal saltaba a su jardín. Grupos defensores de los derechos de los animales temen que el fallo siente un precedente peligroso, pero mientras dura el debate, Remy está condenado a mirar el jardín desde lejos.
A lo largo de los meses se marcaron todo tipo de récords. Landerneau, una pequeña ciudad en el oeste de Francia, se tiñó de azul al reunir a más de 3.000 personas disfrazadas de pitufos. Una pastelería de la ciudad francesa de Argenteuil batió el récord de la tarta de fresas más larga del mundo. Midió 121 metros con 88 centímetros. Y este pequeño ratón estableció un récord mundial al olfatear más de un centenar de minas en Camboya, una marca que todavía puede mejorar, ya que se estima que Ronin, de 5 años, aún podría tener 2 años o más de trabajo de detección por delante. A nivel tecnológico, también se marcaron hitos. China inauguró el puente más alto del mundo, luego de 3 años de construcción. Se ubica a 625 metros sobre un río y un amplio desfiladero en la provincia de Guizhou, en el sur del país. También en China, un robot humanoide, el Agibot A2, entró en el libro Guinness de los Récords al completar una caminata de más de 100 kilómetros en 3 días, lo que representa la mayor distancia que ha recorrido una máquina de este tipo. El gigante asiático celebró además los primeros Juegos Mundiales de Humanoides, con pruebas que incluyeron deportes tradicionales como fútbol, atletismo y baloncesto, pero también tareas especializadas como la clasificación de medicamentos o la limpieza. Muchos se fueron con el oro y la gloria, pero fueron los pasos en falso, las caídas y los tropezones los que se robaron el espectáculo. Suscríbete, dale like y comparte, porque la información no se detiene y nosotros tampoco. Esto fue RCE Noticias. Mantente informado todos los días con las noticias más relevantes de Canadá y del mundo hispanohablante. Sigue conectado a nuestra programación y no te pierdas las próximas emisiones. Aquí, en Canadá en Español. Hasta la próxima.